Película de Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Comenzamos viendo a Kong intentando escapar de una manada de hienas prehistóricas, ya que sabemos que Kong siempre se anda metiendo en problemas. Pero vemos que las hienas quedan atrapadas por una de las trampas de Kong, el cual mata a la hiena al estilo Rambo y queda de color verde como Hulk. Por su parte, Godzilla sigue combatiendo y defendiendo su territorio, matando a todo monstruo que quiera pasarse de listo. Aquí vemos a la chica ya más grande, estudiando en la escuela donde al parecer le ocurren visiones de lo que pasará en la Tierra Hueca. Y debido a las visiones de la chica, la doctora Andrews buscará la ayuda de Bernie para resolver los cifrados que dibujó la hija de la doctora. Pero primero Kong deberá ir al dentista ya que tiene dolor de muela. Una vez que Kong se recupera, va de regreso a la Tierra Hueca, donde la doctora y su grupo lo deciden acompañar para saber qué es lo que pasa allá abajo. Ya cuando están ahí abajo, se dan cuenta que alguien atacó su base y justo cuando están explorando una planta se come al piloto. Después se dan cuenta que hay como un portal mágico, donde lo reciben una civilización desconocida. Acá vemos al simio pequeño acompañado de Kong, ya que Kong quiere que el pequeño lo lleve a donde están los otros monos. Pero el pequeño se quiere deshacer de Kong, ya que lo lleva a una parte mágica, donde lo invita a bañarse, pero cuando Kong se da cuenta, ve a una serpiente marina, lo cual comienzan a luchar. Kong consigue matar al monstruo del lago Ness y detener al pequeño para que no escape, y así siguen su camino y deciden parar un rato para comer. Kong al ver al pequeño decide compartir la comida, el cual comienza a tener más empatía hacia él. Ahora vemos a Godzilla, el cual se va a enfrentar a Tiamat, el titán más nuclear que hay en la Tierra, con el propósito de acumular más radiación y así poder estar preparado para lo que viene. Acá vemos como la doctora y sus amigos son capturados por la civilización, el cual los llevan a su templo, donde son recibidos por la reina de la civilización, la cual llama a la pequeña y dice que ella es la elegida para proteger de lo que viene. Vemos que el pequeño está llevando a Kong donde están los demás monos. Cuando Kong se da cuenta, se asombra de lo que ve. Hay monos que son esclavos, los maltratan, lo cual Kong decide defenderlos, dándole un golpe al mono que lo manda a ver estrellas. El monito se preocupa diciendo, ya nos cargó la chingada. Aquí vemos al simio sapo que le avisa a Skarking que llegó una nueva visita, el cual se enfada y decide salir de su trono para ver quién está en su dominio. Luego de ver a Kong, decide burlarse de él, lo cual Kong se enfada y decide enfrentarlo. Ahora sí se armó la madrisa, vemos golpes por aquí, golpes por allá, parece que estuvieran peleando Bruce Lee y Chuck Norris. Skarking no se la pone nada fácil a Kong. Kong debe enseñarle quién es el que manda, por lo que le hace una llave de lucha libre. Kong le pregunta a Skarking si eso es todo lo que tiene, mientras que Skarking llama a su mascota encadenada, la famosa Shimo, el titán de hielo más antiguo, que la obliga con una varita mágica a atacar a Kong con su aliento de hielo. Shimo le congela el brazo a Kong, el cual no tiene más remedio que escapar por un túnel que le enseña el pequeño mono. Vemos que Kong consigue escapar, pero un grupo de monos lo persiguen, pero algunos monos caen en las trampas que tiene Kong, pero algunos monos consiguen acorralar a Kong. Pero el pequeño mono, ahora amigo de Kong, lo ayuda a deshacerse de ello. Kong logra llegar donde está la niña en busca de ayuda, ya que tiene el brazo muy dañado. Podemos ver cómo le ponen el guante de Thanos a Kong, lo cual le ayudará mucho. Una vez que se recupera, va a visitar a Godzilla para que lo ayude, pero no sabe si Godzilla lo quiere ayudar, ya que no se han visto desde su último encuentro. La niña, por su parte, intenta comunicarse con la reina de los titanes para que convenza a Godzilla de ayudar a Kong, ya que ella es la única que puede hacer conexión con la reina, ya que Godzilla no se ve muy feliz con la presencia de Kong. Pero Kong solo quiere que lo ayude. Godzilla va directamente a atacar a Kong, ya que Kong no tiene intención de pelear con él. Una vez que Godzilla golpea a Kong, no tiene más remedio que pegarle a Godzilla para que recapacite, y ahí es donde se arma la madrisa,
Kon arremete con todo sobre Godzilla, golpeándolo como padre a su hijo. Kon solo quería llevárselo por las buenas. Pero ahora lo quiere llevar como si fuera su mascota. En eso Godzilla se recalienta y comienza a atacar a Kon. A Kon no le queda más que correr como loco para esquivar a Godzilla. Godzilla consigue neutralizar a Kon y decide acabar con él de una vez por todas. Pero justo llega la reina titán y impide que lo haga. Y aquí es cuando unen fuerzas y deciden ir a la Tierra Hueca para pelear con Scar King. Mientras tanto, los habitantes de la Tierra Hueca están intentando de que Scar King no entre al templo. Pero es demasiado tarde, ya que Scar King y Shimo llegan donde están ellos e intentan salir de la superficie, pero es atacado por cientos de aves eléctricas que lo retienen un poco. En eso Scar King se da cuenta que alguien está llegando desde la superficie, cuando de repente sale Godzilla y Kon en busca de él para acabarlo de una vez. Y ahí es cuando estas cuatro leyendas se enfrentan para ver cuál es el mejor, ya que Godzilla y Shimo son los que tienen más poderes. La guerra entre ellos desata que se unan ambos mundos, ya que Scar King quiere salir a la superficie y Godzilla y Kon quieren impedir que eso pase. Vemos que Godzilla es inmune a los rayos de Shimo, ya que si fuera cualquier otro, lo hubiera congelado por completo. En eso la gravedad se desvanece y todos caen al portal, llevándolos a la superficie. Scar King logra salir a la superficie, ahora intentará acabar con todo a su alrededor, y obliga a Shimo a destruir todo con sus rayos de congelamiento, ya que decide tomar venganza por todo lo que le hicieron. Pero en eso aparece Godzilla y Kon, enfrentándose otra vez con Scar King. Kon está intentando romper la joya que tiene Scar King, para así poder liberar a Shimo, ya que lo puede controlar con ese medallón. Pero vemos también al pequeño mono dirigirse a la superficie, llevando la hacha de Kon para ayudarlo. Se ve que Kon tiene problemas con Shimo, ya que es un titán demasiado fuerte. Pero mientras tanto Godzilla está recargando todo su poder para ayudar a Kon. Cuando de repente vemos a Godzilla que va a tirar su Kamehameha hacia Scar King, ya que Godzilla derrotó una vez a Scar King y lo volverá a hacer de nuevo, enseñándole quién es el que manda. Parece que el mono malo esquiva los golpes de Godzilla, pero Godzilla lo sigue atacando con sus rayos violetas. Pero inesperadamente aparece el pequeño mono, dañando la joya que tiene prisionero a Shimo, ya que gracias a eso, Shimo queda libre nuevamente. Y Scar King queda vulnerable, por lo que consiguen atacarlo fácilmente. Shimo es el que decide congelar a Scar King y Kon por fin logra acabar con él. Y así es como estas leyendas consiguen darle la paz a la humanidad, consiguiendo mejorar todo entre ambos mundos. Lo bueno que Godzilla seguirá durmiendo y Kon será el nuevo rey de su imperio. Si te gustó el video, puedes suscribirte para ver más contenidos como este.